6 y 8 de la tarde. Mire, recordarán ustedes que este gobierno a finales del año pasado y durante este año intentó declarar varias emergencias económicas. Una fue frenada en algún momento, otra fue tumbada y una se aprobó, que estamos hablando de el decreto de emergencia económica frente al frente frío, valga la redundancia, un frente frío que afectó a 8 departamentos de Colombia. Se encontró exequible ese decreto, es decir, viable, porque en ese momento, desde febrero, 8 departamentos sufrieron graves afectaciones debido a las fuertes lluvias, a las inundaciones. Entre eso le estoy hablando de departamentos como Córdoba, como Chocó, La Guajira y algunos otros departamentos del Caribe colombiano. La intención de este decreto, de esta declaratoria de emergencia económica hace 5 meses, era recaudar un poco más de 8 billones de pesos. Pues bien, hasta el momento, si producción me ayuda con las gráficas, se han recaudado 7.5 billones de pesos, 7.59 billones de pesos. Pero en estos 5 meses solo se han ejecutado, esto a través de impuestos, pero en estos 5 meses solo se han ejecutado el 16% de esos recursos. Es decir, los departamentos afectados hoy no tienen una solución concreta ante esta emergencia del frente frío generada, y hay miles de damnificados que todavía no saben cómo proceder ni qué van a recibir por parte del Estado. Asegura la misma Contraloría, con la que vamos a hablar en muy pocos segundos, que esos dineros ejecutados, que son un poco más de 1.2 billones de pesos, se debe solo a convenios. ¿Qué quiere decir esto? Procesos administrativos. Esto lo que deja es que estas familias damnificadas no hayan recibido ningún tipo de solución estructural hasta el momento, que era lo que se pensaba con esta emergencia económica. Todo esto sucede a menos de 3 semanas de que salga este gobierno y le dé paso al gobierno de Abelardo de la Espriella. Nos conectamos a esta hora con Jenny Lindo, ella es la Contralora Delegada para Economía y Finanzas. Contralora, usted tiene a cargo Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Un saludo muy especial para usted y la audiencia de Caracol de parte de la Contraloría General. Muy bien, Contralor. Usted tiene a cargo desde el pasado febrero, cuando sale este decreto de emergencia económica y además la Corte le da vía libre también, la revisión de la ejecución de estos recursos, el recaudo y ejecución. El recaudo muy bien, Contralora, pero la ejecución no. Sí, tal cual, Luisa, y nosotros desde hace 5 meses, desde febrero que empezó el Frente Frío en estos departamentos del país, iniciamos este seguimiento precisamente para verificar y hacerle la vigilancia y control de que estos recursos primero fueran bien recaudados y segundo, se ejecuten en lo que tiene que ser ejecutado, que es la atención y la recuperación del territorio y de los damnificados del Frente Frío. Claro, pero hasta el momento, ¿cuántos damnificados hay? ¿Han recibido algún tipo de solución ya con estos 1.2 billones ejecutados? Luisa, no hemos recibido el censo definitivo de estos damnificados, tampoco el plan de acción. ¿Por qué es importante el plan de acción, Luisa? Porque en la medida en que se establezca cuáles son esas actividades, esos objetivos exactamente en los que se va a invertir los recursos, pues por supuesto es mucho mejor para hacerle vigilancia y control precisamente a esa intervención y esta recuperación. Pero se han recaudado 7.5 billones de pesos, Luisa, que como usted lo dice, es una cifra importante. Por supuesto, ellos se proyectaron, el gobierno nacional se proyectó 8.6. Van en 7.5, ya es una cuantía importante y luego de 5 meses tan solo la ejecución es del 16%. La alerta que está presentando la Contraloría General, Luisa, es que ya es hora y es necesario de rápidamente atender y recuperar los territorios damnificados por el Frente Frío. Necesitamos el plan de acción, necesitamos el censo de los damnificados y necesitamos que los recursos para los cuales fueron recaudados a través de nuevos impuestos a los ciudadanos se ejecute para el propósito con el cual fueron recaudados. Claro, Contralora, ¿dónde están estos recursos? O sea, ¿se recaudaron y la Contraloría sabe dónde están? Sí, están en el presupuesto general de la Nación y ya están asignados a diferentes entidades. Usted mencionaba algunas, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Vivienda, de Ambiente, de Agricultura, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero desafortunadamente, hasta ahora el reporte que recibe la Contraloría General es una ejecución
Por ahora, la ejecución de este 16% que estamos mencionando es representado en la ejecución de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ministerio de Agricultura, que son los únicos dos sectores o las únicas dos entidades que nos están reportando ejecución. De lo contrario, no. Después de haber transcurrido este tiempo, ya la Contraloría pues está advirtiendo de que es hora y ya incluso, pues obviamente ya está tarde en la implementación de estos recursos. Los contribuyentes hicieron un esfuerzo para pagar los impuestos. Ya hay 7.5 billones de pesos, ya se hicieron las asignaciones presupuestales a las entidades, así que lo que ya esperan los damnificados y este organismo de control es la ejecución, es la atención de la emergencia luego de 5 meses y la recuperación de este territorio. Contralora, antes de entrar a esta entrevista tuve llamadas telefónicas, varias, con algunos gobernadores de estos 8 departamentos mencionados en la emergencia económica. Confirman que no han recibido un solo peso para atender a los damnificados ni para entregar soluciones estructurales a los territorios, por ejemplo, inundaciones como Maiquetía, que es una zona rural de Córdoba, también en el Bajo Cauca antioqueño, que decimos antioqueño, pero es una conexión también con Córdoba. En La Guajira, que hubo o que hay más de 150.000 damnificados, tampoco han recibido dinero para esas atenciones. Hay un riesgo de que los damnificados no reciban las ayudas y las soluciones al problema que trajo el Frente Frío. Nosotros esperamos que ese riesgo no se consolide y por eso estamos advirtiendo preventivamente estas situaciones que estamos evidenciando, de tal forma que el Ejecutivo pueda tomar rápidamente estas acciones y evitar que se agudice la situación. Y por supuesto, también en estas próximas semanas, con el gobierno electo, el gobierno entrante, que pueda tener esto dentro de sus prioridades en sus primeras semanas. Es decir, ¿este gobierno ya no alcanza? ¿Nos toca esperar hasta el entrante, Contralora? Tienes semanas todavía para, por supuesto, ejecutar. Así que esperamos que en estas semanas que quedan, así sean pocas, pero por supuesto que cada día en la administración pública permite dar resultados. Entonces, este es el llamado de la Contraloría. Así que en pocas semanas todavía hay campo de acción, todavía hay cómo atender a estos damnificados. Ya están los recursos, ya se ha venido haciendo un recaudo, los contribuyentes han aportado sus impuestos, así que esperamos que no tengamos que seguir, obviamente, esperando más para que nos puedan reportar a este organismo de control la ejecución efectiva de estos dineros. Contralora, de los sectores priorizados en la emergencia económica y a los que supuestamente iba dirigido el dinero que se recaudara, ¿cuáles son los que hoy necesitan mayor prioridad y los que más tiene alertas por parte de la Contraloría? Bueno, priorizar dentro de todo lo importante no resulta fácil en medio de la atención de una emergencia, pero por supuesto es terminar de garantizar la seguridad alimentaria, la salud pública, reconstruir algunas vías y unas infraestructuras, recuperar y dotar en algunos casos de vivienda y también recuperar la afectación ambiental que se causó. Usted toca un tema muy importante, Luisa, las entidades territoriales, las gobernaciones y las alcaldías. La norma establece, son ellas las que en principio, por estar obviamente en el territorio, son las primeras respondientes en estos casos de atención de emergencias y desastres. De este dinero también debe haber transferencias a los gobiernos locales para que ellas puedan a su vez proceder con su responsabilidad. La Contraloría, y dentro de esta advertencia que estamos presentando, hemos evidenciado que efectivamente no hay estas transferencias a las gobernaciones y alcaldías y todavía estamos con los damnificados en el territorio. De ahí la urgencia de la Contraloría General de advertir desde ya para que se puedan tomar acciones inmediatas. Mire, Contralora, ¿por qué le pregunto sobre los riesgos? Porque ustedes hacen una revisión fiscal y bueno, también están casi que en un proceso de empalme porque viene un nuevo Contralor o Contralora también. ¿Qué tan garantista es
que en medio de un cambio de gobierno y también de un cambio de la administración de la Contraloría se pueda garantizar lo más temprano posible la ejecución o el cumplimiento con los damnificados y con estos territorios con una plata ya recaudada, porque no es que no esté la plata ya está. Le hablo en el caso de la Contraloría. Y la Contraloría es una de las instituciones que incluso en estas transiciones pueden pensar a mediano y largo plazo sin mayor traumatismo. Nosotros ahorita estamos ya iniciando las auditorías que se van a desarrollar en este segundo semestre. Es decir, que desde ya estamos garantizando que dentro de nuestro plan de trabajo de la Contraloría, de toda la Contraloría General, de todas las Contralorías delegadas, de vivienda, de agua, de salud, puedan y ya estén incorporando de sus planes de acción la vigilancia y el control de estos recursos y de estas actividades que estas entidades nacionales y locales tienen que desarrollar y desplegar. Es decir, se debe sí o sí garantizar en este o en el próximo gobierno. Un chicharrón más que se le suma al gobierno entrante en atención prioritaria, ¿no? La Contraloría General ha dicho una cosa y quiero resaltar además una frase del Contralor General justo este fin de semana en una entrevista que tuvo, y es el Estado no puede empezar de cero cada 4 años, Luisa. Y este es un caso, por ejemplo, que nos pone en esa situación, y es que no podemos entonces que en agosto se empiece desde cero a intervenir o a planear estas acciones que se están haciendo en el territorio. Hay que terminar de construir este plan. Los damnificados están ya en el territorio y no da espera a semanas. Es decir, por eso es que el gobierno, por eso es que la Contraloría General está alertando al gobierno actual en las semanas que quedan. Mire, Contralora, ¿qué ha pasado si de pronto la Contraloría tiene registro, qué ha pasado con los damnificados durante estos 5 meses? Es decir, si no han recibido ayudas o al menos estos dineros que se intentaron recaudar, ¿quién los ha atendido? ¿Dónde están? ¿Con qué recursos? Si se están atendiendo, ¿lo están haciendo? Han habido un tipo de atenciones, efectivamente. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha hecho algunas acciones. La ejecución va un poco por encima del 20% y las entidades territoriales de sus recursos han desplegado también acciones de atención. Pero la Contraloría precisamente lo que está diciendo es para eso se recaudó un dinero. Para eso se establecieron unos impuestos, para atender completamente esta emergencia. Las gestiones administrativas en estos casos de emergencia adquieren una connotación especial, diferente. No estamos ante una emergencia ejecutando un programa normal, un proyecto normal. Estamos precisamente en el marco de una emergencia. De ahí que la velocidad, el liderazgo de los gerentes públicos, de las entidades deben ser obviamente especiales y en unos tiempos muy expeditos. Y la Contraloría está llamando la atención sobre eso. Aún quedan semanas en este gobierno, ya han habido algunas acciones, pero estas acciones, el avance es muy bajo a comparación de primero que ya tenemos el recurso, el gobierno ya tiene el recurso para poder destinar y desplegar aún mucho más los esfuerzos. Contralora, para ir cerrando la entrevista, ¿la Contraloría puede tomar medidas ante la baja ejecución que ha tenido el gobierno frente a recursos que ya están y que si bien están asignados no se ha hecho una efectiva o un efectivo uso para la atención de la emergencia? Sí, por supuesto. En primera instancia, este tipo de advertencia, que lo que estamos es precisamente informándole al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, que le estamos haciendo seguimiento en esta materia, que estamos encontrando estas evidencias y que de no tomarse las acciones oportunamente se puede consolidar un riesgo, que el riesgo desde el punto de vista del organismo de control puede terminar en responsabilidades de diferentes alcances, responsabilidad fiscal, penal o disciplinaria. Claro, bueno, Contralora, estaremos muy atentos a las decisiones que tome la Contraloría y a saber si se acelera o no la ejecución de estos recursos que repetimos, porque toca decirlo, no es que no existan, ya están, fueron recaudados a través de impuestos, varios impuestos obligatorios o de una retención inmediata y que están en la caja o en el presupuesto nacional y que hoy los damnificados, miles de miles, hoy los están esperando en 8 departamentos del país. Gracias, Contralora. Correcto, Luisa. Muchísimas gracias y un saludo especial a su audiencia. Gracias.